Yo reconozco que algunos jóvenes, con Manuel Campo Vidal, cuando presentaba a Felipe González o a Aznar en un debate, pues a lo mejor no lo recuerdan. Ahora sí, porque además Twitter hace posible que cuando Vicente Vallés está en uno de los debates políticos con motivo de unas elecciones, inmediatamente alguien está tuiteando. Y aunque no esté viendo la televisión, sí que está pendiente de todo lo que está sucediendo. De eso vamos a hablar, de los debates políticos, y debe de estar ya en la Academia de la Televisión José David Suero, que es quien va a moderar lo que estábamos hablando aquí, ese debate de la televisión sobre los debates políticos cuando hay elecciones. David Suero, buenos días, bienvenido y muchas gracias por estar en el TED Granada junto a todos los compañeros. Muy buenos días, Iñaki. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Me gustaría, evidentemente, poder estar allí contigo y con todos vosotros en esa Granada querida para mí, tan querida, en donde tengo tantos recuerdos a nivel profesional y también a nivel personal. Pero los motivos que nos han impedido de estar allí con todos vosotros, como sabéis, pues son este año tan especial, tan trágico como estamos viviendo, como es el año de la pandemia. Espero que el próximo año podamos estar personalmente allí en ese aforo tan maravilloso como estáis vosotros, allí en ese parque de las ciencias. Bueno, pues nosotros, como decías, Iñaki, vamos a hablar durante los próximos minutos con una serie de invitados, pues de los debates, precisamente, de los debates que han tenido lugar pues en la televisión y que han sido organizados por la Academia de Televisión. Vamos a comentar que el debate que se organizó el pasado mes de noviembre, el último que se ha hecho a través de la televisión, de la Academia de la Televisión de España, pues según Cantar Media, fue el más seguido de los programas de televisión durante el año 2019. La verdad es que un éxito tanto a nivel de audiencia como a nivel de Twitter. Evidentemente, estamos muy felices, fue un éxito y un gran trabajo por todos los compañeros que componen la academia, ¿no? Vamos ahora, bueno, pues a saludar a nuestro primer invitado. Él es el editor y presentador de las noticias de las 9 de Antena 3, Vicente Vallés. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, Vicente, la televisión sigue jugando un papel protagonista en campañas electorales, así también lo demuestran las audiencias millonarias, evidentemente, que se están haciendo pues todos los años cuando hay debates electorales. Desde tu experiencia, Vicente, las redes sociales están cambiando las reglas del juego a nivel político Es con evidente estos que debates. tienen una influencia creciente. Bueno, ya podríamos decir que la influencia creciente fue hace algunos años, ahora ya tiene una influencia plena en el debate político general en España y en otros muchos países. Y ahora es muy difícil imaginar cómo sería la política si no existiera Twitter, ¿no? Por ejemplo, o Facebook, que quizá, bueno, en España tiene mucha entrada, pero por ejemplo Facebook sí que tiene mucha influencia en Estados Unidos y Twitter, desde luego, en todo el mundo en lo que se refiere al intento de controlar y de manejar la agenda política. De un tiempo a esta parte, ya desde años a esta parte, se ha venido demostrando que las redes sociales se han convertido en un elemento esencial en la comunicación política que se utiliza desde las administraciones, desde los partidos, los dirigentes, para hacer algo que ha estado siempre en la voluntad de los dirigentes políticos, y es bastante comprensible, que es la voluntad de saltarse a los intermediarios.
entiéndase por intermediarios, a los periodistas, a los medios de comunicación, y tener un diálogo directo con los votantes, de manera que no sean los periodistas los que elijan qué es lo importante que hay que trasladar desde la política hacia la ciudadanía, sino que sean los políticos los que decidan qué quiero decirle hoy a mis votantes en un formato corto, qué mensaje quiero trasladar sin que sean los periodistas los que decidan de todo lo que he dicho durante a lo mejor una conferencia de prensa de media hora, sean ellos los que digan qué es lo importante y qué es lo que no. Yo político, voy a ser el que decida qué es lo importante y se lo voy a comentar directamente a los ciudadanos a través de las redes sociales, que es un mecanismo muy directo de comunicación. De manera que eso sí ha influido, está influyendo, ha cambiado mucho el mecanismo de la comunicación política. En los tiempos en los que no existían las redes sociales, lógicamente el periodismo actuaba como elemento de comunicación y de intermediación entre unos y otros, ¿no? Entre los dirigentes políticos y los ciudadanos. Ahora ya las cosas han cambiado. A los periodistas siempre nos ha gustado presumir de que intentamos y a veces incluso conseguimos condicionar la agenda política, y ahora los políticos pueden decir que gracias a las redes sociales en buena medida son capaces de condicionar la agenda informativa. Esto, si uno sigue mínimamente lo que hace, por ejemplo, Donald Trump, desde muy temprano por la mañana, a las 7 de la mañana, hora de Estados Unidos, ya está tuiteando para condicionar los temas de los que se va a estar hablando a partir de ese momento en los programas de televisión, especialmente en las grandes televisiones, las cadenas de noticias 24 horas, la CNN, Fox News o MSNBC. A partir de ese momento, el ciclo de noticias de 24 horas, que en Estados Unidos funciona ya desde hace mucho tiempo, viene condicionado directamente por los tweets que Donald Trump decide lanzar a primera hora de la mañana. Y eso, bueno, lógicamente cambia un poquito el formato que había, si echamos la mirada atrás, pues yo que sé, hace 20 años, por ejemplo, ¿no? Cuando esa agenda política y la agenda informativa estaba quizá un poco más en manos del periodismo. Bueno, en este Talking About Twitter vamos a seguir hablando, evidentemente, de muchísimas cosas relacionadas con los debates electorales, y yo quería también dar un mensaje, decirles a las personas que nos están viendo, tanto allí en la sala del Palacio, bueno, de allí del Parque de las Ciencias, como todas las personas que nos están siguiendo por la página web de Ideal y también por Twitter, que luego tendremos unos minutos antes de finalizar esta mesa redonda para, pues para lanzar alguna pregunta que los seguidores de esta mesa redonda quieran lanzar, quieran hacer a alguno de nuestros invitados. Y ahora vamos a saludar a nuestro siguiente invitado. Es periodista, sociólogo, y es nuestro presidente emérito de la Academia, Manuel Campo Vidal. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar con ustedes. Encantado. Muchísimas gracias, Manuel. Me es muy grato que estés también con nosotros en esta mesa redonda. Y para algunas personas que no lo sepan, quizás las más jóvenes, tenemos que decir que eres el pionero de los debates electorales en España, en este formato, porque allá por 1993 presentaste y dirigiste el primer debate precisamente en Antena 3 Televisión entre José María Aznar y Felipe González. Han pasado muchos años ya, las cosas han cambiado mucho, pero aquello marcó un hito. Bueno, la verdad es que fue la primera vez que se hacía después de muchos intentos. Yo antes había conseguido algún debate cara a cara en la cadena SER, por ejemplo, cuando hacía Hora 25, entre Manuel Fraga y Fernando Morán. En ese caso eran los cabezas de lista de PP y de PSOE a las elecciones europeas. Pero a la presidencia del gobierno, efectivamente, fue en 1993 en Antena 3, y una semana después hubo otro debate entre los mismos contendientes, Felipe González y José María Aznar, y como moderador nuestro querido compañero ya desaparecido Luis Mariñas. Aquello fue el origen. Después hubo 15 años de sequía, bueno, vamos a decirlo claramente, porque Aznar no quería debates electorales, y aunque él no era candidato, le recomendó a Mariano Rajoy que no los aceptara, lo cual con el tiempo Mariano Rajoy reconoció que fue un error. Y en el año 2008, desde la Academia de Televisión, conseguimos
retomar aquellos cara a cara con dos, Zapatero-Rajoy, el primero moderado por yo mismo y el segundo por Olga Briza. Después seguimos con Mariano Rajoy y Pérez Rubalcaba, ya desaparecido también, y después, en el año 2015, con aquel Mariano Rajoy-Pedro Sánchez, que fue el último cara a cara. A partir de ahí ya entraron otros partidos, Ciudadanos, Podemos, más tarde Vox. Entonces ya los debates no son exactamente el cara a cara, pero yo sigo reivindicando que además de ese debate a 5 o a 4 o a lo que toque, a veces es a más incluso, ¿no? Porque hay otros grupos parlamentarios, no debería desaparecer el cara a cara, porque es muy interesante que los ciudadanos sepan quién aspira a gobernar el país. Y en ese sentido yo quiero decir, si me permites, David, que siguiendo la indicación que yo comparto de Alan Schroeder, que es un profesor norteamericano que ha estudiado, el que más ha estudiado en el mundo los debates electorales, no los ha hecho, pero él, por ejemplo, vino a España a analizar con nosotros cómo se había hecho aquí, etcétera, etcétera. Él plantea que eso no es una esgrima dialéctica, plantea que es una selección de personal. De tal modo que uno se sienta frente al televisor, o lo escucha ante la radio, o lo sigue por redes sociales. Twitter es muy importante en esta jugada, como se está destacando en este encuentro, y quiere saber si contrata con su voto o no, a quién contrata para que dirija la empresa España Sociedad Anónima, donde estamos todos. Por lo tanto, es una selección de personal, y eso nos marca un impacto muy importante del peso que tienen los debates electorales en la decisión de los votantes. Es verdad que muchas personas acuden a ese debate para reafirmar sus posiciones y realmente ya lo saben, pero ya saben a quién van a votar, pero el sector de los indecisos es muy importante y no descartemos que haya alguien que quisiera votar a uno y que en aquel momento determinado dijera, oye, me ha decepcionado tal persona y en consecuencia voy a votar a otro. Pero además de cambiar el voto, yo creo que los debates ayudan a crear un clima electoral que favorece la participación. Y eso, aunque pueda sorprender, favorece a los partidos cuyos candidatos están allí participando e incluso a los que no participan. Lo hemos medido, lo hemos visto, y cuando hay participación, y el debate desde luego ayuda, es entre comillas, si se me permite, la fiesta mayor de la campaña electoral, eso es muy importante porque genera un clima, lo refuerza, y finalmente las métricas de la participación sabéis que varían y en consecuencia puede tener una gran influencia en el resultado electoral. Por lo tanto, nosotros siempre que estamos en el límite, y lo sabemos bien en la academia organizando los debates, y lo saben las televisiones y las emisoras que lo intentan, de que hay que no quieren, hay que no tienen confianza en su candidato, eso pasa en algunos partidos, o no nos conviene porque las encuestas nos va bien, ese esfuerzo que se hace colectivamente de todos los periodistas de España en representación, sin intermediarios, como decía ahora Vicente Valles de los Ciudadanos, para decir queremos el debate, tenemos derecho a los debates, es absolutamente fundamental y por suerte, desde el año 2008, cuando logramos recuperarlos después de esos 15 años de silencio, no ha habido una elección importante sin debate electoral. Uno o dos, pero por lo menos uno. Creo que es un derecho de los ciudadanos, hay que reivindicarlo y debemos hacer un gran esfuerzo, y lo hacemos, como la Academia hizo, luego nos hablará Paco Moreno de ello, en la última elección, para que siempre y siempre esté presente, desde luego, un debate, lo organice la Academia, lo organice una cadena de televisión, o lo que sea, pero es un derecho de los ciudadanos y no hay que cercenarlo. Por lo tanto, Manuel, tú sigues pensando que los debates electorales en televisión tienen un gran impacto y una influencia en los espectadores, en los votantes, en definitiva, ¿no? Tienen una influencia muy importante en la decisión de voto, tienen una influencia muy importante en si voy a participar y tienen una influencia también muy importante en el fortalecimiento o no de algunos liderazgos o el debilitamiento. Yo recuerdo una conversación con Mariano Rajoy, todo el mundo sabe que en 2011, cuando se planteó el programa, el debate entre Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy, todo el mundo pensaba que Pérez Rubalcaba, que era uno de los políticos que hemos visto todos
creo que lo pueden compartir aquí y corroborar mis colegas presentes, se preparaban mejor los totales, hacía mejor las declaraciones. Todo el mundo pensaba que Pérez Rubalcaba arrollaría, había una expectativa, a Mariano Rajoy, y no fue así. Yo creo que fue una especie de empate, pero recuerdo una conversación posterior, pasados los meses, a veces eso me ha pasado con distintos, quizá Vicente Vallés también, con distintos candidatos. Oye, ¿cómo viste el debate? ¿Qué te pareció? ¿Cómo estuve? Y él me preguntó, la verdad es que lo encontré en un AVE, volviendo de Zaragoza, y me dijo, ¿tú quién crees que ganó, Manuel? ¿Pérez Rubalcaba o yo? Y yo le dije, pues yo creo que ganasteis los dos. Se echó a reír y dijo, vaya hombre, a ti te gusta ir de neutral y entonces no te quieres comprometer. Digo, no, yo creo que ganasteis los dos, pero cosas distintas. Dice, a ver, ¿qué quiere decir eso? Digo, pues yo creo que como tú había una expectación, una expectativa planteada de que Pérez Rubalcaba te iba a arrollar y no te arrolló, ganaste. ¿Qué ganaste? Mucho liderazgo en tu partido. Pues dijo, hombre, puede ser, está bien. ¿Listo? ¿Y el que ganó? Digo, pues Pérez Rubalcaba ganó, que tenía una campaña muerta. La verdad que Pérez Rubalcaba jugó un papel muy a agradecer en su partido, ¿no? Porque la marca PSOE, después de Zapatero y de los errores en la conducción de la crisis económica, estaba muerta. Rubalcaba aceptó sabiendo que en ningún caso iba a ganar, que se trataba de contener el resultado, y a través de aquel debate consiguió activar la campaña. A partir de ahí se le llenaron más los mítines y por tanto también ganó. ¿Qué ganó? Uno, liderazgo, el otro, la activación de su campaña. Por lo tanto, los debates influyen, tienen un peso y son fundamentales. Muy bien, pues vamos a seguir adelante en esta mesa dedicada a los debates electorales y la influencia de Twitter en esos debates. Y vamos a saludar a la única mujer que tenemos en esta mesa, que es Beatriz Arias, directora de alianzas estratégicas de Twitter España. Beatriz Arias, buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias a vosotros por la invitación. Es un placer acompañaros esta mañana. Bueno, Beatriz, ¿qué valor aporta Twitter al ecosistema mediático y concretamente en un debate electoral? Pues mira, Twitter es lo que está pasando y es el lugar a donde la gente va a hablar de ello. Teniendo en cuenta nuestra definición, es interesante destacar que la experiencia de ver un debate televisivo en directo con el complemento de Twitter hace de esto una experiencia totalmente enriquecedora y muy completa. ¿Por qué? Pues porque nos permite ver otros puntos de vista, nos permite entretenernos, nos permite descubrir contenido o descubrir partes informativas de los que no éramos conscientes. La Academia de Televisión apostó por la innovación el 4 de noviembre de 2019, siendo muy consciente de que nuestros hábitos de información y de consumo de información han cambiado, de que hay que intentar llegar a toda la audiencia de maneras diferentes, con códigos diferentes, y por lo tanto Twitter fue ese complemento perfecto que le permitió a miles de usuarios que no tenían una televisión cerca poder consumir también el debate, poder comentarlo y poder tener esa interacción. Nosotros somos grandes aliados y los mejores socios de los medios de comunicación. Nunca nos vamos a plantear tener un papel de competencia. Nosotros les ayudamos en su estrategia de distribución, formamos a todos los grandes medios de comunicación, a sus equipos de redes sociales, a todas esas figuras periodísticas para que también refuercen y creen su marca personal. Y, por supuesto, hay una parte muy interesante también que es la monetización. Les ayudamos a generar ingresos, ¿no? Por lo tanto, la naturaleza de la plataforma abierta, pública, conversacional y ese grado de inmediatez y de tiempo real hacen que Twitter fuera, en este caso, el complemento perfecto. No nos olvidemos de que se alcanzaron la cifra de superándose de 2.600.000 tweets, que esto es increíble porque está al nivel de cualquier evento global, mundial, en un pequeño fragmento de muy poco tiempo, ¿no? Os puedo decir que hubo conversación muy enriquecedora, que hubo conversación
en tiempo real, que hubo tiempo para el humor, ¿no? Recordamos el minuto de oro a las 23-24 horas de la noche cuando Pablo Iglesias tiene ese lapsus, ¿no? Y se equivoca y en vez de decir manada dice mamada, o por ejemplo el momento en el que Albert Rivera saca este adoquín y lo muestra en directo, ¿no? Bueno, esos son momentos que como comentaba antes Manuel, no dejan indiferentes, ¿no? a la audiencia, y la audiencia tiene por un lado esa necesidad de descubrir contenido y también de conversar en torno a ello. Por lo tanto, esa conversación y esa relación tan simbiótica que tenemos con la televisión como segunda pantalla y que, por cierto, no deja de crecer, porque dejadme que os diga que en los últimos meses la conversación en torno a la televisión en Twitter se ha multiplicado por 28. Por lo tanto, es un dato que hay que tener muy en cuenta y, en este caso, la Academia de Televisión apostó por esa innovación. Sabemos que siguieron el debate muchísimos ciudadanos que no estaban en el país, que tenían esa necesidad y esa inquietud de conocer más a los candidatos, de conocer más de qué se estaba hablando en el país en ese momento y, por lo tanto, para nosotros fue un verdadero hito. Fue un hito, sí, evidentemente, y además veníamos de más elecciones en 2019, porque ya se habían hecho otras generales, se habían hecho locales, se habían hecho también autonómicas, y lo cierto es, como decías, Beatriz, que fue muy seguido por Twitter y además tuvo unas audiencias también muy importantes a nivel de televisión ese debate. Sí, yo creo que además el cambio o la evolución de la plataforma con respecto a anteriores elecciones se basa en que la experiencia es muchísimo más personalizada. Cualquier usuario que tenga Twitter que lo establezca, que lo diseñe un poco respecto a sus intereses o sus pasiones, puede encontrar de un rápido vistazo lo que más le interesa, ¿no? Y ahí, desde producto, dejadme que os cuente que hemos lanzado un montón de herramientas en los últimos meses que te permiten tener esta experiencia más personalizada, ¿no? Un gran ejemplo son las listas, lo estamos viendo ahora con todos los candidatos, los representantes, o por ejemplo las sugerencias de temas. Y hay otra herramienta apostando también por el audio. Hemos lanzado Twitter Audio y, por supuesto, las páginas de eventos, ¿no? Que en este caso fue a lo que pudimos asistir el día del debate, que es una rápida ventana en la que tú puedes seguir una retransmisión en directo y al mismo tiempo estar leyendo toda esa conversación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante tener en cuenta que es importante estar en Twitter porque si no te pierdes algo, pero además estar en Twitter te ofrece la posibilidad de crear un Twitter a tu medida, respetando tus intereses y, por supuesto, diseñándolo a tu medida y con lo que más te atrae, ¿no? Por lo tanto, nosotros desde el equipo de Alianzas Estratégicas formamos y tratamos de entrenar a todos los equipos y a los grandes medios de comunicación para que tengan ese Twitter, ¿no? El que mejor les funciona y el que va más en consonancia con todos sus objetivos de llegar a la audiencia y distribuir sus contenidos. Estupendo, vamos a seguir con más invitados. Ahora nos vamos a ir hasta una tierra estupenda donde seguramente tiene una temperatura más agradable que la tenemos aquí nosotros en Madrid. Estamos refiriéndonos hasta las Islas Canarias. Paco Moreno, Francisco Moreno, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, José David, y gracias por la invitación al diario, a Ideal, y enhorabuena por el nivel de estas jornadas. Bueno, Francisco Moreno es vicepresidente de la Academia de Televisión y además fue codirector del último debate de la Academia, que, como decimos, recordarán ustedes, pues se celebró en noviembre del año pasado, 2019. Bueno, tiene que ser muy complicado, ¿verdad, Paco, el celebrar un debate, pues el producirlo, el hablar con, bueno, pues con los partidos políticos, con prensa, con las diferentes cadenas para que luego se puedan emitir, evidentemente, porque la academia lo produce, pero hay que también hablar con las diferentes cadenas para que se puedan emitir. Bueno, todo eso fue una labor muy complicada. ¿Nos puedes comentar algo de todo? ¿Cómo transcurrió todo ese proceso, ¿no? Bueno, efectivamente, complicado sí es, y se va complicando
más cuantos más son los que participan en ese debate. Y recordemos que en el debate del 4 de noviembre, el último que se celebró, eran 5 las fuerzas políticas que participaban. Es el debate que más participación ha tenido de los que ha celebrado la Academia. Como bien contaba Manuel Campo Vidal, pues obviamente es más fácil relativamente organizar un debate para 2 que un debate para 5. Y a veces lo más complicado en este tipo de organizaciones suele ser también lo más fácil. Lo primero que nos llevó 2 días, 2 jornadas de reuniones infructuosas y luego una ronda por todos los partidos fue simplemente poner la fecha. Los negociadores del Partido Socialista habían indicado la fecha del 4 de noviembre y esa era justamente la que otras fuerzas políticas decían que no querían, que querían además 2 debates, pero que fuesen en otra fecha y un poco a veces en algunas negociaciones con un cierto carácter infantil, pues ponernos de acuerdo con la fecha fue complicado hasta que caímos todos en la evidencia, cayeron todas las fuerzas políticas en la evidencia de que de una manera o de otra en todos los anteriores debates al final es el presidente del gobierno en ese momento el que termina de alguna manera delimitando la fecha y solo hay debates si va el presidente del gobierno. No ha habido ningún debate de sillas vacías que haya organizado la Academia. Eso fue lo más complicado. Podría ocupar la charla entera contando las idas y venidas para cada uno de los detalles, porque en una organización de estas características, cuando se le encarga a un ente neutral como es la Academia, no es solo poner de acuerdo a los partidos políticos para que todos ellos puedan tener de alguna manera la garantía de neutralidad que ofrece la Academia. También, a su vez, hay que ponerse de acuerdo con las televisiones que lo van a emitir. Y en esa negociación cruzada, pues hay veces que lo que quieren las televisiones no lo aceptan los partidos y hay cosas que los partidos quieren hacer que las televisiones, respecto a cortes publicitarios, etcétera, que las televisiones también tienen sus obligaciones. Al final no deja de ser un galimatías, pero y siempre, como decía también Manuel, todo muy a última hora, porque este tipo de negociaciones casi te llevan a instantes antes de que comience el debate. Y si yo tuviese que destacar algo de lo complicado, de cómo se ha ido complicando con 5, con cada vez más partidos políticos y también con todo lo que supone ahora las redes sociales, y aprovecho para agradecer a Beatriz y a Twitter las facilidades y lo fácil que resultó que ese fuese otro canal de distribución más que permitiera que se viera el debate en cualquiera de las circunstancias a través de cualquier pantalla, que ya no fuese necesario estar bien delante de la televisión, sino que en cualquier pantalla pudiésemos seguir el debate. Es que en pleno reinado ya de las redes sociales y de estos algoritmos que a cada uno le permiten ver también lo que les afirma en lo que ya previamente piensan, pues hasta los detalles más inocentes se pueden convertir en un gran incendio organizando un debate. Recuerdo perfectamente lo que ocurrió con una tarima que quedó, que se había estado probando para ver las alturas del atril y quedó en uno de los atriles, que además coincidía con Albert Rivera, y se montó un incendio infundado sobre la posibilidad de que Albert Rivera hubiese pedido una tarima. Todo lo que las redes sociales... Beatriz decía muy bien lo que representa de interactividad y de seguimiento de la televisión, pero también es verdad que al final un tuit es una foto fija a veces de un plano determinado del debate, etcétera, y muchas veces se termina juzgando lo que ha ocurrido en 90 minutos por un solo tuit o por una sola imagen capturada en el tuit. Evidentemente dio muchísimo que hablar y, como decía Beatriz, fue trending topic y fue la emisión más seguida en televisión durante 2019, pero también fue trending topic en 4 países más y generó esos millones de mensajes a los que se refería. Evidentemente ya no se puede entender este tipo de eventos sin el acompañamiento de las redes sociales. Sí, porque estamos ahora acostumbrados a estar viendo televisión junto con Twitter y estar tuiteando según vamos viendo televisión, ¿no? ¿Tú recuerdas, Paco, porque se emitió en diferentes canales de televisión, la audiencia exactamente aproximada que tuvo el debate?
Uy, me pillas, no quiero decir una cifra ni por corta ni por exagerada, seguro que ahora, pero Vicente a lo mejor la recuerda mejor No te pero me creas. parece que estuvimos en los 9 millones, me parece que fueron, ¿no? Quizá fueron más, pero no lo recuerdo bien. Voy a ver si puedo buscar la información Sí, porque sí. tiene que estar en algo. Creo, Sí, sí. una cosa es las audiencias que marca Kantar por televisión y otra es todo lo que lo vieron fuera de las ondas hercianas, de lo que se vio a través de las pantallas digitales. Yo creo que si sumamos unas con otras, aunque evidentemente quienes lo estaban viendo por Twitter, muchos de quienes estaban siguiendo el debate por Twitter lo estaban siguiendo al mismo tiempo por alguno de los canales de televisión que lo estaban ofreciendo y estaba simultaneando. Pero yo creo que hablo de audiencia media. Desde luego, si hablamos de contacto, podemos estar hablando de más de 20 o 25 millones de contactos siguiendo el debate. Claro, luego hay un Sí, porque hay elemento momentos añadido que a se esto. sigue. Sí, de que hay un Sí, sí, elemento sigue añadido a esto Vicente. y es el efecto que luego tiene sobre el debate lo que los propios medios de comunicación tradicionales emiten en las horas siguientes y en los días siguientes, porque ya no es solamente la gente que ve el debate en directo, sea totalmente o parcialmente, sino luego el efecto que tiene el hecho de que durante un par de días o tres no se esté hablando de otra cosa en los medios que de lo que pasó en ese debate y repitiendo otra vez escenas que se produjeron en el debate, declaraciones que se realizaron en ese debate y que siguen influyendo. Ahí sí que ya de una manera más selectiva, porque lógicamente lo que los medios de comunicación hacen después del debate es seleccionar aquello que consideran que es más importante y centran un poco el discurrir del resto de la campaña electoral, que suelen quedar una semana, 2 semanas o 3 semanas antes hasta que se celebran las elecciones. El resto de la campaña suele venir muy condicionada por lo que ha pasado en los debates. Me decía Sí, 9 porque si millones y me hace. cantan, perdona, José David, por decir la Sí. cifra, 8.623.000. Yo dije 9 millones, pues en torno a esa cifra fue el seguimiento que marca Kantar. 9 millones de personas vieron, de audiencia media, vieron todo el debate entero. Insisto, no todo el mundo lo vio entero. Si contamos a todos los que vieron en algún momento el debate, pues nos podemos ir a los 20 millones de espectadores. Claro, porque luego hay esos picos de audiencia que en momentos determinados pues puede haber muchos más millones de personas, evidentemente. Y Porque cientos de quería decir, miles de ¿no? Que cientos de miles de tweets con el adoquín, como decía anteriormente Beatriz o Vicente, cientos de miles de tweets con el error de Mamada. Todo eso también, desde luego, generó muchos más tweets que algunas de las contundencias dialécticas que pudieran tener los candidatos. más como decía Vicente, luego pues los siguientes días de todo lo que se habla del debate, evidentemente, hasta que luego se formó el gobierno, ¿no? Bueno, si hace unos años triunfaba la presencia de los líderes en los programas de televisión, de entretenimiento, en las últimas campañas también hemos podido ver numerosas estrategias pues a golpe de tuit. ¿Qué papel juegan, para vuestro criterio, los líderes políticos en este nuevo entorno, en estos canales sociales? Ahora estamos viviendo, dentro de muy pocas semanas, se celebran en Estados Unidos las elecciones y estamos viendo pues Donald Trump y los demás, bueno, pues lo que se está haciendo allí, las campañas que se hacen, que son muy especiales en Estados Unidos. Bueno, pues hablamos, si os parece, hablamos entre vosotros cuatro, hablamos de este tema, ¿qué os parece lo que os comentaba, ¿no? La incidencia, ¿no? que juegan estos canales sociales en estas campañas. Por ejemplo, Bueno, si queréis Vicente, Beatriz. con este asunto, en línea con lo que ya dije al principio, creo que
La utilización de las redes sociales en los últimos años está permitiendo a los dirigentes políticos hablar directamente con sus votantes, con sus potenciales votantes, y marcar la agenda informativa de cada uno de los días, no solamente en campaña, que por supuesto también durante la campaña electoral, sino en general durante todo su mandato, como hemos visto con Donald Trump. Es verdad que Donald Trump quizás sea el político en el ámbito mundial que más lejos ha llevado esa utilización, más intensa, es la utilización de las redes sociales, pero viene de tiempo atrás. La utilización de Internet y de redes sociales, por ejemplo, fue muy útil para que Barack Obama, en el año 2008, que es cuando ganó las primeras elecciones, consiguiera llenar de dinero sus alforjas cuando estaba intentando todavía hacer la campaña electoral frente a otros candidatos que, en principio, tenían mucha más capacidad de recaudación de fondos para sus campañas electorales. Él puso en marcha en aquel momento la técnica de los microapoyos. Él pedía, no hacía falta que viniera un empresario a poner muchos millones de dólares para la campaña, sino que él lo que pedía es que mucha gente pusiera poco dinero y la gente hacía donaciones de $5, de $10 a su campaña electoral a través de Internet y de las redes sociales. Se iba movilizando la base electoral demócrata para ayudar económicamente a la campaña de Barack Obama, que finalmente acabó teniendo el éxito que tuvo. En cualquier caso, yo creo que sí, efectivamente, Donald Trump es el que más lejos ha llevado la utilización de Twitter. Esa locura permanente, ¿no?, de estar tuiteando sin parar y lanzando mensajes, que luego, pues lógicamente, los hay que tienen unas características, digámoslo así, poco amables y algunas incluso de falseamiento de datos, de retweets de algunos mensajes que incluyen verdaderas falsedades y que provocan en algunas ocasiones movimientos sociales que no son muy recomendables, ¿no? Y esto está ocurriendo no solamente en Estados Unidos, sino que está pasando ya en todos los países en los que las redes sociales tienen ya una influencia importante, como es el nuestro también, ¿no? De manera que, bueno, sí, efectivamente la influencia que está teniendo es, no sé ya si creciente o si ya ha llegado a un tope. Es verdad que ya es muy difícil que vaya a crecer muchísimo más el número de usuarios de las redes sociales, ya es suficientemente amplio y tiene una incidencia global, de manera que se ha estabilizado en una importancia muy grande en el ámbito de la política sin ninguna duda. Por ejemplo, Beatriz, Donald Trump es una persona muy activa en Twitter y se espera diariamente qué es lo que pone este político, el presidente de los Estados Unidos. Bueno, es curioso, ¿no? Nos suelen preguntar muy a menudo por él, pero es cierto que al igual que otros grandes líderes, al igual que otros grandes CEOs, gente muy influyente, gente que está en primera línea, ¿no? Ellos también están dentro de la plataforma generando muchísima expectación. Dejadme que os señale un par de datos que me parecen destacables de cómo es la relación entre Twitter y el usuario que está interesado en política, porque sí que es cierto que tendemos a pensar que se habla mucho de político, aunque es importante que sepáis que en España la categoría más tuiteada son los deportes. Somos muy activos, pero hablamos mucho de deportes. Y es curioso porque el 49% de los usuarios de Twitter sí que aceptan y reconocen estar interesados en política, lo que supone un 15% más que el internauta medio. 3 de cada 4 usuarios reconocen que utilizan la plataforma porque es un buen lugar y les resulta muy útil para estar al día. Y si hablamos un poco más del tema que mencionabais, de esas elecciones próximas en Estados Unidos, bueno, pues al final, desde todo el equipo de alianzas estratégicas, estamos destinando todos nuestros esfuerzos a que el hub informativo, que todo el mundo puede consultar en la lupa, en la parte de Explora dentro de la plataforma, esté completamente lleno de fuentes fiables y autorizadas de todos esos medios de comunicación con los que trabajamos allí. Y sabemos que Twitter tiene un papel fundamental para acercar todo lo que esté pasando en torno a estas elecciones a los ciudadanos. Me parece importante destacar
pues una de las decisiones que tomamos hace unos meses, que fue prohibir la publicidad a los anuncios políticos dentro de la plataforma. Ya sabéis que seguimos ampliando nuestras políticas de desinformación y sobre todo mejorando producto. Y esto es importante destacar, el etiquetado, ¿no? De tweets, o dar contexto y ofrecerle total transparencia a los usuarios explicándoles o reconociendo si un tweet o si un vídeo ha sido manipulado, ¿no? Nosotros tenemos esa responsabilidad y todos nuestros esfuerzos, ese es nuestro compromiso, van destinados a la salud de la conversación, ¿no? A tener esa conversación pública saludable. Así que nada, estamos a la espera de que llegue esa noche electoral, porque probablemente vayamos a tener un número y un volumen de tweets también muy parecido, ¿no? Pues hablando de esto, Beatriz, por ejemplo, bueno, pues todos sabemos que han entrado en estos medios sociales, bueno, pues oportunidades también importantes, pero también amenazas, ¿no? Como pueden ser los bulos o pueden ser los bots, ¿no? Se habló de las fake news, pero ¿qué se puede hacer en Twitter o en las redes sociales para la desinformación? Que también puede ocurrir, ¿no? A través de las redes sociales. Bueno, yo creo, ante todo, me gustaría rendir homenaje a nuestros colegas que, bien a través de una empresa privada, bien a través de una fundación o de cualquier plataforma, están jugando un papel de desmontar muchos de esos bulos, ¿no? Y creo que incluso, aparte de los que desmontan, estoy pensando en Maldito Bulo, estoy pensando en Maldita.es, vamos, estoy pensando en Neutral y en otros que haya, además de todo eso, en su sola presencia está limitando a que estos bulos se difundan más dentro, digamos, de la suciedad, permítanme decirlo así, que muchas veces baja por la red. La red es maravillosa, yo soy muy partidario de las redes sociales, pero es verdad que todos los contenidos pues muchas veces también son mal utilizados por algún tipo de personas, y en ese sentido cualquier colaboración de las empresas, de las plataformas, la limitación de algunas personas o la retirada de algunos tweets, a mí me parece que es muy positivo, porque en esa batalla debemos estar todos, aunque también quiero decir de paso que es una gran contribución, digamos, a la posibilidad de que el periodismo recupere su esencia, porque el periodismo tiene que estar vinculado a la credibilidad, y esas noticias falsas pues normalmente lo que hacen es dañar esa credibilidad. Pero si me permites reconectar en esta conversación tan interesante sobre cómo el apoyo de Twitter o de alguna otra red social a la amplificación del debate, como aquí se ha planteado, a mí me gustaría decir que los debates, además, son probablemente en una campaña electoral el único momento de esa campaña que permite dos cosas: que los candidatos no solamente hablen 10 segundos o 12 segundos, sino que, con todas las dificultades que hay, las interrupciones, etcétera, pero que puedan desarrollar mínimamente alguna idea. Eso es importante, porque tal como se construyen ahora de forma vertiginosa los informativos, las declaraciones son suspiros más que declaraciones. Así que es el único lugar en el que esto se puede hacer. Claro que hablan en un mítin, pero solo usan una frase. Claro que hacen una declaración ante periódicos, pero solo usan una frase. Y en los informativos de radio y de televisión también. Y en los tweets, por supuesto. Por lo tanto, eso es un elemento importante que aporta al debate. Pero hay otro que me parece fundamental. Y es que la dinámica de las redes sociales, y que me corrija Beatriz y que me corrijan los colegas aquí presentes, está favoreciendo siempre, no solo por los algoritmos, sino también por afinidad, que muchas personas vayan a las redes a buscar solamente que les den la razón. Y entonces se crean como grupos, como cápsulas cerradas, en los que normalmente, más allá del debate, normalmente uno habla con los que son, para entendernos, de su cuerda. En cambio, el debate es la única posibilidad en los que los de una cuerda no tienen más remedio que escuchar al líder de la otra parte, y al revés. Por lo tanto, me parece que el debate en ese sentido aporta un enriquecimiento extraordinario que luego, a su vez, es reflejado y reforzado por la red. Así que desarrollo del argumento y conocer, por lo menos,
la argumentación del otro, al que normalmente se vilipendia, pero no se reproduce lo que está diciendo. Y un ejemplo para terminar. En toda la cuestión del COVID ha habido distintos países con distintos gobiernos en los que han ido organizando sus ruedas de prensa, unos de una manera, otros de otra. Quiero citar el caso de República Dominicana, yo sigo mucho, y el que era ministro de Salud hasta hace unas semanas, Rafael Sánchez Cárdenas, cada día a las 10 de la mañana daba una rueda de prensa para desmentir todas aquellas noticias falsas que se hubiera producido el día siguiente. Con lo cual, el día anterior, con lo cual, el tiempo de exposición en la red, en los periódicos o los medios tradicionales, de esa noticia falsa, aunque es una contradicción llamarle noticia, de esa información en todo caso falsa, tenía el tiempo justo, el corto recorrido hasta que llegaban las 10 de la mañana y una tras otra iba desmintiendo los aspectos falsos que hubieran circulado. Yo creo mucho en los debates, creo mucho en la colaboración entre los medios tradicionales, prensa, radio y televisión, y las redes sociales. Y creo que de ese entramado, de esa colaboración, tiene que salir un fortalecimiento del periodismo y, en definitiva, un saneamiento de la opinión pública que consume la ciudadanía a veces de forma inquietante, ¿no? Porque, sobre todo con los WhatsApps, que te lo manda un amigo, un familiar, alguien conocido, y entonces das por buena la información simplemente porque el remitente es alguien que él le merece confianza, pero que debe tener mucho cuidado, y vale para Twitter y vale para todo el mundo, en no retransmitir cosas no comprobadas, porque ya nos ha advertido el MIT en sus investigaciones que una noticia falsa circula hasta 10 veces más rápida que una noticia verdadera. Muy rápidamente, Beatriz, sobre este tema, ¿no? Esas noticias que pueden ser falsas, ¿no? Que las hay, evidentemente. ¿Qué podéis hacer vosotros desde Twitter para frenarlas? Gracias, David. Pues como os comentaba anteriormente, tenemos un claro compromiso en torno a proteger la salud de la conversación pública. Nuestros esfuerzos van permanentemente dedicados a que cuando los usuarios llegan a la plataforma se puedan encontrar con esas fuentes fiables y autorizadas. Y esto lo llevamos a cabo de dos maneras, ¿no? Por un lado, invirtiendo y trabajando mucho en tecnología, y por otro lado con los equipos de revisión humana, ¿no? Nosotros no somos verificadores de hechos, nosotros sí que es cierto que trabajamos muy de la mano de estas tres patas, ¿no? En primer lugar, como os comentaba antes, revisar constantemente y actualizar nuestras políticas. En segundo lugar, mejorar el producto. Comentaba antes Manuel, ¿no? Que al final tenemos que desarrollar esta actitud crítica, y en este sentido hemos hecho un cambio muy reciente que lo que anima a todos los usuarios antes de retuitear una información o una noticia es preguntarles, ¿no? Si se lo han leído previamente. O sea que este es un ejemplo. Y en tercer lugar, y por supuesto una pata clave y fundamental para nosotros, es la educación digital. Y en este sentido vuelvo a citar a Manuel porque es cierto que trabajamos de la mano de los grandes fact-checkers, Maldita, Neutral, F-Verifica, y estamos llegando a interesantes alianzas estratégicas con ellos para formar y para apoyarles en este gran reto que es la educación digital, ¿no? Bueno, el panorama político en España está muy convulso. La situación también del COVID no permite quizás el que pueda haber elecciones, salvo próximamente quizás en el mes de enero o febrero en Cataluña. Se habla también de una posible moción de censura o una posible adelanto electoral en la Comunidad de Madrid. Pero vosotros desde Twitter estáis haciendo algún tipo de evolución para aquellas personas que quieran seguir debates a través de Twitter, si se da el caso próximamente. Claro, la herramienta está siempre, como hablábamos antes, Twitter al final es una plataforma abierta, pública, conversacional, y por supuesto es una ventana abierta al mundo en cualquier parte, ¿no? del planeta en el que nos encontremos, ¿no? Y por supuesto eso pasa por los eventos electorales importantes, por unas posibles elecciones, pero
por supuesto que también pasa por unos eventos deportivos y en este sentido es muy interesante lo que os comentaba antes, ¿no? Esa parte de la página de eventos donde tú puedes seguir en directo, por ejemplo, el Clásico, que se va a poder jugar la semana que viene, ¿no? El día 24, y vas a poder ver esos contenidos en directo y cómo están haciendo esa cobertura en directo los grandes medios de comunicación deportivos, los periodistas deportivos, y al mismo tiempo accediendo a toda esa conversación, ¿no? y a las opiniones y a las valoraciones. Por lo tanto, sean unas elecciones, sea un evento deportivo, la plataforma es abierta y seguiremos trabajando para desarrollar nuevas herramientas que nos permitan tener esa inmediatez y ese contenido con la ayuda de nuestros grandes aliados que son los medios de comunicación. Nos quedan 3 cosas muy concretas, pero me gustaría preguntarle a Manuel Campovidal si cree que volveremos a ver un debate cara a cara, porque en 2015 tuvo lugar el de Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, muy seguido, y además tuvo bastantes anécdotas y una muy concreta, la recordarán todos nuestros seguidores ahora mismo. Manuel, ¿crees que habrá un cara a cara de A2? Porque el último fue A5. Sí, no, yo espero que sí. El hecho de que haya un debate A5 no debería ser un obstáculo para que además hubiera un debate o varios debates cara a cara. A mí me hubiera interesado mucho la última campaña electoral, además del debate que organizó la Academia y que montó también Vicente Vallés, que hoy nos acompaña. Y yo creo que nos hubiera gustado mucho ver qué decía Rivera frente a Sánchez, ¿no? O qué decía incluso el propio Sánchez y Pablo Iglesias, aunque después fueron aliados y forman parte de un gobierno de coalición, y así sucesivamente. Es decir, yo creo que en la exigencia de los medios y en la exigencia de los ciudadanos debe estar la reivindicación del debate cara a cara, independientemente de que se acuda a algún debate más colectivo en el que otras fuerzas políticas significativas también puedan tener representación. Yo ya comprendo que la campaña no se puede basar solo en debates electorales, pero defiendo que podría ser compatible. ¿Eso cuándo pasa? Pues cuando finalmente han aceptado. ¿Por qué Felipe González aceptó y se lo veníamos proponiendo en el año 93 frente al candidato Aznar? Porque lo necesitaba, porque estaba justo en las encuestas. Yo creo que siempre he agradecido que tanto Zapatero, que no necesitaba el debate, lo aceptó, que quería los debates, como Mariano Rajoy posteriormente tampoco lo necesitaba, por ejemplo, frente a Pérez Rubalcaba, pero lo aceptó, no 2, pero bueno, sí 1, y así sucesivamente. Así que yo aspiro a que se pueda dar esa compatibilidad y que recuperemos el cara a cara en algún momento, además de lo que tenemos en este momento, y que Dios nos lo conserve. Bien, pues vamos a hablar ahora muy rápidamente, que el tiempo se nos va, de alguna de vuestras experiencias, alguna de vuestras anécdotas. Vicente, tú estás todos los días, no tú propiamente dicho, estás en Twitter, porque muchos seguidores de tu informativo, bueno, pues al día siguiente, y no al día siguiente, pocos minutos después de terminar tu informativo de las 9, pues están hablando de lo que cuentas, de lo que nos informas, de lo que haces en tu informativo. ¿Alguna anécdota que tengas? ¿Y qué opinas también de esto que estoy comentando? Que te sigan tanto a través de Twitter las personas que ven tu informativo de las 9 de la noche en la Antena 3. Bueno, ya se ha comentado a lo largo de este debate que se ha generalizado la costumbre ahora de las dos pantallas, ¿no? De estar viendo la televisión y al lado tener o bien el teléfono móvil o el iPad o un ordenador e ir comentando lo que se ve. Esto afecta a todo tipo de programas, también a los programas informativos, y bueno, es natural que esto ocurra. No ocurre solamente, lógicamente, con el nuestro, sino ocurre con todos los informativos que se emiten en la televisión, y la conversación social, bueno, pues ya digamos que es algo estándar, se desarrolla permanentemente en vivo, en tiempo real, según se va desarrollando el informativo. Y luego, bueno, también es curioso cómo hay gente, si uno lo sigue un poco, gente que comenta lo que otro ha comentado sin haber visto el informativo. Y entonces es muy curioso, alguien dice que ha visto no sé qué cosa y otros comentan esa cosa que no se sabe si se ha producido o no, pero que alguien ha comentado y que ellos no han visto, ¿no? Esto pasa mucho y bueno, luego ocurre también muy a menudo que, como ya se ha comentado también,
acabe siendo lo más comentado un detalle menor de todas las cosas que se han ido comentando, sea en un debate electoral, que esto ha pasado mucho, o bien sea en un informativo diario. Y luego es interesante, bueno, pues, con las redes sociales, tanto en los debates, antes de los debates, como antes, por ejemplo, de entrevistas electorales, en las campañas electorales, por ejemplo, la última vez, en la campaña del año 2019, tuve la ocasión de entrevistar a todos los candidatos de los principales partidos de ámbito nacional y era muy curioso, si estabas un poquito atento un rato antes, cómo la gente intentaba comunicarse contigo a través de Twitter para decirte lo que tenías que preguntar. Y casi más interesante que eso, había algunos que te decían lo que no tenías que preguntar. Y era sorprendente, divertido incluso, porque pretendían condicionar el desarrollo de lo que iba a venir en unos minutos y lo intentaban hacer a través de Twitter. Y bueno, luego también hay muchas curiosidades cuando has echado un vistazo a Twitter después de los debates electorales, ver lo que la gente comenta, que en muchas ocasiones puede no tener nada que ver con la sensación que tú has tenido durante el debate. En los debates que yo he tenido la ocasión de moderar, pues según se va desarrollando el debate, vas teniendo sensaciones de si esto va bien o va mal, no sé si estamos siendo demasiado aburridos o si se nos está acabando el tiempo y tenemos 2 o 3 cosas que preguntar que son muy importantes y lo mismo no llegamos, o qué interesante ha sido esto que ha dicho no sé quién, y resulta que luego echas un ojo a Twitter y ves que la conversación va por otros derroteros que nada tienen que ver esas preocupaciones que tú tenías en directo, ¿no? Según se iba desarrollando el debate. De manera que esto es muy plural, eso es muy bueno, que sea muy plural. Los bulos de los que también se ha hablado es menos bueno, es una parte bastante negativa que puede incluso condicionar el resultado de unas elecciones, que se lo pregunten a Hillary Clinton, que sabe mucho de elecciones condicionadas y de derrotas electorales condicionadas por los bulos que se propagaron a través de Twitter y de Facebook durante la campaña electoral del año 2016, y creo que eso es un elemento muy negativo que por otro lado creo que también es muy difícil de evitar dadas las características propias que tienen las redes sociales. Por muchos intentos que puedan hacer los responsables de esas redes sociales, evitar la propagación millonaria a través de miles y miles y miles de cuentas de estos bulos, de noticias falsas, de noticias malintencionadamente falsas, pues es muy difícil de evitar, pero tiene consecuencias y las consecuencias las estamos viendo. Pues muchísimas gracias, Vicente. Paco, ¿alguna anécdota que nos puedas tú contar de Twitter? Bueno, yo más que anécdota me ha parecido muy interesante toda la reflexión que se ha hecho sobre la realidad actual que condiciona las redes sociales, y sí me gustaría hacer también, introducir algún elemento. Yo creo que no debemos ver simplemente las redes sociales como algo que refleja la realidad. Yo creo que las redes sociales sobre todo están condicionando la realidad, y no hay más que ver la evolución en los participantes de los debates electorales. Manuel Campo Vidal empezó hablando de ese cara a cara en el 93 entre Felipe González y José María Aznar, cuando prácticamente, bueno, cuando no existía, no estábamos en la era digital en el año 93. Eran dos, porque solo había 2 grandes fuerzas políticas que podían disputarse la presidencia del gobierno. Si uno observa cómo han ido creciendo el número de candidatos en los debates electorales, podría establecer un paralelismo con el crecimiento justamente que se ha producido en el entorno digital y lo que han supuesto las redes sociales. Cuanto más se han ido estabilizando esas redes sociales, en paralelo también se ha ido produciendo esa fragmentación política que ha provocado la irrupción de nuevas fuerzas políticas, y también se ha ido produciendo esa polarización política que estamos viviendo ahora mismo. Yo siempre digo que dentro de lo bueno también viene lo malo, y dentro de lo bueno que significa una comunicación, una conversación casi instantánea y con una libertad absoluta, que provoca que acontecimientos como la caída del rey cazando elefantes en Botswana se conociera inmediatamente, y no sé cómo hubiese sido esa realidad 20 años antes si no hubiese existido Twitter, si los editores de alguna manera hubiesen minimizado ese hecho, etcétera. Pero evidentemente dentro de lo bueno está la transparencia, pero dentro de lo bueno, como digo, también viene lo malo, y viene todos esos bulos o esos
esa fake news, que yo muchas veces digo que desgraciadamente también la ignorancia ha encontrado su algoritmo en las redes sociales. Para los que somos periodistas del ámbito analógico y del ámbito digital, pues hace 20 años también existía la maledicencia y se recibían anónimos con faltas de ortografía y acusaciones sin ningún tipo de contraste, pero eso acababa en una papelera. Hoy, desgraciadamente, nada acaba en una papelera. Hoy todo es publicable y todo es legible. Y yo creo que, bueno, que es de agradecer todos los controles que se puedan estar estableciendo y el esfuerzo que Twitter está haciendo, que incluso ya ha llegado a censurar al propio presidente Trump con algunas de sus afirmaciones, pero evidentemente yo creo que, como en todo proceso que se establece, no podemos ver las redes simplemente como un actor pasivo, sino que están condicionando la propia realidad que reflejan. Y eso, como digo, también quedó de manifiesto en el propio debate y se va poniendo de manifiesto en los debates conforme se han ido consolidando esas redes sociales, ha aumentado el número de candidatos en función de esa fragmentación que decía antes, pero también se han reforzado muchos de esos momentos en los que los hechos más destacados en muchos de los tweets, como decía Vicente, son pura anécdota, y al final yo creo que las redes lo que hacen también es autoafirmarse, que al final terminamos viendo y entendiendo lo que queremos ver y lo que queremos entender, y en eso no han traído tampoco mucha más luz que la que podían encender los medios tradicionales. Muy rápidamente, Manuel, ¿alguna experiencia con Twitter, alguna anécdota que nos quieras comentar? Lo que decía Vicente Vallés, que es verdad, muchas veces el debate o el que escribe se refiere a algo que ni siquiera a ti, aunque te citen, sabes que eso no ha pasado. Probablemente procede de que se lo ha leído a alguien de su grupo, ¿no?, de esa comunidad, y por tanto lo da por bueno. Y ahí sigue el debate, pero basado sobre cosas que efectivamente no se han producido o están muy lejanas, digamos, a la realidad, ¿no? Cuando el debate entre el último que hubo cara a cara aquí, entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, hubo una aluvión de memes tremendos, algunos muy divertidos, por cierto, aunque me afectaran a mí directamente. Puedo certificar, y os doy mi palabra, que antes de empezar, pues Antonio Rodríguez Salas, alcalde de Jun, me enseñó algunos memes sobre el debate y el debate todavía no había empezado, porque yo estaba fuera del estudio, por lo cual abona lo que decía Vicente Vallés. No, es lo que me imagino que va a pasar. Y hay memes sobre lo que me imagino que va a pasar. Lo cual, y si me permites una anécdota nada más, y te lo quiero comentar especialmente a todos, pero a Beatriz, a mí en mi vida es que sea muy activo, pero bueno, hay como 50.000 personas, etc. y tal. Lo más divertido que me ha pasado, ya que me pides una anécdota, Santander, o el Scanic, hizo una canción que decía la letra, y dice a un corresponsal que se llamaba Ula Ula, decía: yo quiero ser Bob Dylan y no Manuel Campo Vidal, cosa que me parece bien, ¿no?, en su letra de canción. Yo vi aquel tweet y le escribí y le dije, y tengo que confesarte que a mí también me hubiera gustado ser Bob Dylan, pero me he quedado en lo que estoy. A continuación, hizo él un tweet que se recuerda bien, decía algo así como que, oye, que me contestes personalmente, en el sentido como que me digas eso, textual, digo, se me ha hecho un culo tóxico. Bueno, el pequeño de tweets que durante años me persigue, pero Beatriz, es que un año después vuelve a surgir lo mismo, y un año después vuelve a surgir lo mismo, y eso ya hace 3 o 4 años. Yo no sé dónde está esa reproducción de las cosas, pero uno dice, le hace gracia y vuelven a el sucesivamente. Bueno, esa es mi anécdota casi de incomprensión de cómo eso hay tweets y pequeñas polémicas en Twitter que se reproducen en tiempos de aburrimiento, pero ahí estaban, ¿no? Bueno, Beatriz, estamos fuera de tiempo, pero una anécdota que nos puedas comentar. Y esto trabajas pero muy Twitter. fuera de tiempo. Voy a ser muy rápida, voy a utilizar 10 segundos. Manuel, no te he escuchado
perfectamente, pero al final creo que esa es la magia de Twitter, poder interactuar con alguien de manera directa, tener una conversación pública, poder conectar con tus intereses, con lo que está pasando y tener un sitio que te permite comentarlo y conversarlo. Y respecto a todo ese volumen de tweets de los que comentabais antes, durante y después de los debates, vamos a hacer una formación. Voy a tratar de contactar con vosotros fuera de este foro porque creo que necesitáis conocer ya nuestra maravillosa herramienta de filtros para ordenar vuestra cuenta y que simplemente os impacte eso en lo que realmente estáis interesados. Muchísimas gracias a todos. Bueno, yo no sé, Iñaki, Caro, si tenemos tiempo No. para una pregunta de los No, espectadores que están ya aquí. José No hay tiempo, David, ¿no? José David, el tiempo se nos ha echado encima, es una auténtica lástima, ha sido súper interesante, pero se nos ha ido de reloj, ya sabéis, esto es como bien saben todos los que estáis ahí, lo que significa una escaleta y estamos muy lejos de lo que teníamos previsto. En cualquier caso, Beatriz, Manuel Campo Vidal, Paco, Vicente Vallés, José, muchísimas gracias porque ha sido muy interesante saber el antes, el después de los debates políticos con o sin Twitter. Ahora tenemos que acostumbrarnos a eso, al Twitter. Y este aplauso de todos los que están aquí por habernos entretenido tanto tiempo. Gracias a todos.